pertenezco al CEA Medellín y actualmente vivo en el municipio de Amalfi, Antioquia. Entonces yo les voy a explicar el mapa conceptual mío. Voy a empezar con la función del suelo. Entonces el suelo tiene múltiples funciones. Mucha gente pues solamente piensa que el suelo solamente sirve para soporte de las plantas o para soporte de estructuras, pero aquí podemos ver que el suelo tiene soporte para las plantas, tiene también un ciclo de nutrientes, tiene también una filtración y purificación del agua, tiene almacenamiento también pues de carbono, el hábitat pues para la biodiversidad, que es muy importante. Esta función también tiene pues la función de regulación del clima, que es una también importante con el tema también pues del ciclo del agua y todo esto. Tenemos también el soporte de la infraestructura, pues que es donde nosotros estamos viviendo en este momento, más que todo pues en los sitios poblados, y pues como les decía también el tema del ciclo del agua y el soporte cultural y recreativo. Eh, Sigo con el impacto por contaminación. Aquí tenemos pues lo que es una evaluación de la contaminación del suelo, en donde lo primero que hacemos es un análisis de suelo, que es la realización pues, de pruebas para detectar la presencia de sustancias contaminantes y así identificar pues, concentraciones de compuestos químicos nocivos como metales pesados. Tenemos pues, el mapeo de zonas contaminadas, que es una pues, cartografía de zonas afectadas. Tenemos también el monitoreo de aguas subterráneas, que es evaluar la calidad pues, del agua que se filtra en el suelo. Y tenemos unas medidas para corregir la contaminación del suelo, que tenemos pues una bioremediación, que es el empleo pues, de microorganismos para descomponer contaminantes. También tenemos la fitorremediación, que es la utilización pues, de plantas para absorber contaminantes. Tenemos la extracción física, que es la remoción del suelo contaminado para su tratamiento. Tenemos inyección de sustancias neutralizantes, que es la introducción de compuestos que neutralizan contaminantes, que se aplican pues sustancias químicas que reaccionan con los contaminantes, que los neutralizan, los convirtiéndolos pues en forma menos dañinas. Tenemos la restauración ecológica, que es la recuperación de la biodiversidad y hábitats naturales. Tenemos ya, voy a hablar del deterioro del suelo, voy a hablar pues de la degradación química, que tenemos pues una degradación química por lisiviación de bases, que la lisiviación pues es un proceso que arrastra nutrientes desde las capas superficiales del suelo hacia las más profundas, disminuyendo pues así este momento la fertilidad y aumentando la acidez. Tenemos pues la degradación química por contaminación, que en este caso pues es una contaminación puntual, pues nos referimos a una contaminación intensa que tiene su origen pues en un vertido, generalmente pues sin control, y la toxicidad resultante puede provenir de una variedad de fuentes, como residuos urbanos, agrícolas, industriales o radiactivos. Y por último, voy a explicar lo que es el proceso de degradación química y cultural. Aquí tenemos pues unas causas de degradación química, que es la que se produce debido a factores como el uso excesivo de fertilizantes sintéticos y pesticidas, y tiene unos efectos en los cultivos, que tiene pues nutrición de las plantas, microbiota beneficiosa, contenido de humus, el cambio pues en el pH. Estos son uno de los impactos, de los efectos que generan los cultivos, y también unos impactos en la producción y el ambiente, que es la reducción del rendimiento, la contaminación del agua y algunos desafíos ambientales, que la degradación química contribuye pues, a la pérdida de biodiversidad y la alteración de los ecosistemas. Listo. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Johanny Cenis Prosa Gaspar, hago parte del SAD de Medellín, mi residencia es de aquí de Cáceres, municipio de Cáceres, pero en el corregimiento de Jardín Tamaná. A continuación les voy a explicar mi mapa conceptual, el cual está regido por objetivos,
y por 4 preguntas. El objetivo principal es recuperar los suelos, proteger los suelos y aguas, conservar los suelos de la degradación, controlar y aumentar la productividad. ¿Qué es uso de suelo? Es la naturalidad con la que se enfrenta el suelo a las características de sostenibilidad y que tiene unos tiempos que le permite ser evaluada. ¿Cómo se evalúa? Teniendo en cuenta el tiempo o manera que influye en la degradación, si es física, química o biológica. En base a esto se caracteriza, se caracteriza eh, muy severo, severo, moderna, ligera, sin evidencia y no suelo. ¿Cómo se corrige? Una de ellas son núcleos regionales de arreglos, aplicaciones de prácticas de conservación del suelo y agua, aplicación de transferencia tecnológica a la agricultura de conservación. ¿Cuáles procesos se corrigen? Los cambios de la estructura del suelo, como el proceso de degradación física, química y biológica. Y por último tenemos la degradación física, que es la captación del suelo, sellado y en tratamiento, consolidación del suelo, exceso de humedad y anaerobiosis. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Laura Vanessa Ramírez. Soy de la ciudad La Dorada. Lugar de residencia es Samaná Caldas. Estudiante de agronomía. Esta noche, pues les explicaré lo de las formas de degradación de suelos, los cuales consiste, por ejemplo, los usos del suelo. El uso del suelo se refiere a la manera en que se aprovecha y gestiona la tierra para satisfacer diversas necesidades humanas. En esas está pues la agricultura, el cultivo de alimentos, cultivos comerciales y ganadería. Es uno de los usos más extendibles del suelo. Forestal, la tierra se destina al cultivo de árboles para obtener de manera pulpa de papel, resina y otros productos. Residencial, pues el suelo se utiliza para construir viviendas y pues otras infraestructuras. Industrial, áreas destinadas a la ubicación de instalaciones industriales y pues fábricas y almacenes. Comercial, zonas dedicadas a las actividades comerciales como centros comerciales, tiendas y negocios. Infraestructuras, uso de suelo para la construcción de carreteras, puentes, aeropuertos y entre otras infraestructuras. Con minería, extracción de minerales y recursos pues naturales del subsuelo. Energía, utilización de la tierra para la generación de energía, ya sea a través de parques eólicos y plantas solares. Tipos y mecanismos de degradación. El suelo puede degradar de varias maneras, algunas de las cuales pues incluye la erosión del suelo, la salinización, la compactación del suelo, la contaminación, la desertificación y pérdida de material orgánico. La desertificación es el proceso por el cual una región que anteriormente era productiva y habitable se convierte en un desierto debido a la degradación del suelo y a la vegetación. Los síntomas incluyen la pérdida de la capa fértil del suelo, la disminución de la biodiversidad, la erosión del suelo, la escasez de agua. Los recursos de la desertificación son las pérdidas de tierras agrícolas, la migración forzada de poblaciones y la disminución de la probabilidad económica. La desertificación ecológica y socioeconómica es un proceso grave que ocurre cuando la tierra se vuelve cada vez más árida y menos productiva debido a las diversas causas, como la deforestación, el mal manejo del suelo, el cambio climático y las prácticas agrícolas no sostenibles, obviamente.
Este fenómeno tiene consecuencias devastadoras tanto para el medio ambiente como para las comunidades humanas que dependen de la tierra para su sustento. Perdón. Yo soy el estudiante número 4. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es John Freddy García Marín. Soy estudiante del CEA de Turbo de la carrera de agronomía, ¿cierto? Soy el estudiante número 1. Entonces, para iniciar, voy a explicar los objetivos del concepto de manejo y conservación de los suelos, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo de esto? Como primero, mantener la biodiversidad que contribuyen a la fertilidad del suelo, aumentar la calidad y la productividad de la tierra, reducir la erosión, promover la infiltración del agua y aumentar su almacenamiento, ¿cierto? Ya específicamente soy el estudiante 1 y me tocó la degradación física del suelo, ¿cierto? Esta degradación física básicamente se categoriza en 3 puntos. Degradación física por compactación del suelo, por la erosión, ¿cierto? Y el sellado y costrado del suelo. La degradación física por compactación, ¿cierto? Las causas pueden ser naturales o inducidas. Causas naturales como la compresión natural de las partículas del suelo durante los procesos de formación de estos. O también el suelo puede compactarse de manera inducida, ya sea por el pisoteo de los animales, por maquinaria pesada, ¿cierto? Se compacta el suelo. Los efectos de la compactación va a crear un impacto en la densidad aparente del suelo, va a crear un impacto también en la porosidad total del suelo. Si un suelo está compactado, básicamente el espacio poroso se va a reducir del suelo. Es donde se concentran los gases como el oxígeno que necesitan las plantas para crecer. También se va a ver afectada la germinación de la semilla, la tasa de infiltración del agua, la escorrentía, la resistencia mecánica a la penetración y el desarrollo y profundidad radical de las plantas. Si un suelo está compactado, pues las raíces no pueden crecer de la misma forma, ¿cierto? Otra forma de degradación física del suelo es por medio de la erosión, que es esa pérdida de las partículas del suelo como tal, ¿cierto? Y esta erosión básicamente puede ser por erosión hídrica, que es erosión básicamente causada por el agua, o la erosión eólica, que es la causada por el viento, ¿cierto? La erosión hídrica puede ser por diferentes causas, como pues el clima, tipo de suelo, topografía, cobertura y usos de la tierra, que puede promover esta erosión hídrica un poco más fácil. Los efectos de la erosión, ya sea hídrica o erosión eólica, en el suelo va a tener unos efectos como la pérdida de partículas finas del suelo, afloramiento de capas del suelo con limitaciones, remoción de semillas, plántulas y fertilizantes, reducción de la capacidad de almacenamiento de agua, incremento de la escorrentía o pérdida de valor de la tierra, ¿cierto? Otra degradación física del suelo es el sellado y encostrado, que básicamente se refiere como a un endurecimiento de la superficie del suelo. Y esto básicamente las causas pueden ser por el clima, por el uso y manejo del suelo o por el suelo como tal, ¿cierto? Y por el clima, pues pueden haber factores involucrados como la intensidad del clima, frecuencia y duración de la lluvia, tamaño de la gota y energía cinética de la gota de agua. Muchas gracias. Muchas gracias.